Buenos días, estimado público del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Soy Antonio del Carmen, secretario de la Asociación de Peñas y Tamborileros de la Semana Santa de Ellín. En este taller sobre los patrimonios culturales inmateriales de la humanidad vamos a hablar del 13.com 10.b minúscula 33, que es el llamado tamboradas, repiques rituales de tambor. Bueno, como acaban de escuchar, nuestro patrimonio está formado por tres elementos, de los que vamos a decir algunos datos a continuación: las tamboradas, los toques rituales y, en tercer lugar, los tambores. Respecto a las tamboradas, bueno, los 17 pueblos que conforman nuestro patrimonio, pues hay, digamos, como dos tipos de tamboradas. Aquellas en las que los tambores suenan, digamos, simultáneamente, al unísono, y aquellas en que los tambores no suenan simultáneamente, sino que se superponen distintos toques para crear un efecto de polimetría. Respecto a los primeros, bueno, básicamente en este tipo de tamboradas están las tamboradas del Bajo Aragón o la de Baena, con circunstancias tan interesantes para todos aquellos que las ven por primera vez o asisten a ellas, como la llamada rompida de la hora, en la cual, pues, en un momento determinado, bien puede ser a las 0 horas del Viernes Santo o las 12 horas, un número importante de tambores y bombos tocan los instrumentos simultáneamente. También dentro de este tipo de tamboradas tenemos aquellas en las que los tambores actúan, digamos, que como especie de nazarenos con tambor, que interactúan dentro de las procesiones. Ya hemos hablado del Bajo Aragón, por ejemplo, de Alcañiz, o como por ejemplo la de Baena. Luego tenemos otro tipo de tamboradas en las cuales los tambores no forman exactamente parte de las procesiones. Evidentemente, nuestro patrimonio se celebra en el marco temporal de la Semana Santa, y en el caso de las temporadas en las que los toques no son al unísono, como por ejemplo las que tenemos en el antiguo Reino de Murcia, Mula, Moratalla, Tobarra, Agramón, Ellín, en ellas los toques se superponen. Hubo un momento en nuestras tamboradas, digamos, del sur, en la que los tamborileros, que en su momento originalmente formaban parte de las procesiones, por determinadas circunstancias que ahora no vamos a analizar, fueron expulsados de ellas. Y entonces esos mismos tamborileros tocaban, por ejemplo, en el caso de Ellín, después de terminar la procesión del Jueves Santo, en la cual habitualmente durante muchos siglos lo hicieron para la cofradía de la Sangre de Cristo. Está documentada esa cofradía en todos los pueblos de nuestro alrededor: Cejín, Calasparra, Cieza, Tobarra, Lietor, Aína. Concretamente, por ejemplo, en las constituciones de la Cofradía de la Sangre de Cristo de Lietor, muy próximo allí, consta que se procesionaba, los flagelantes, los disciplinantes se acompañaban con toques de tambor. Bueno, en las procesiones de esa época evidentemente sí que formaban parte. Lo que pasa es que fueron expulsados por esas circunstancias que digo, y lo que ocurre es que se crea ahora mismo, digamos, un efecto en la que muchos toques se superponen, creando polirritmias que, dependiendo del momento en el que tú lo estés escuchando o el sitio en la misma tamborada, la polimetría, es decir, el resultado sonoro, cambia y varía continuamente. La verdad es que este tipo de tamboradas son fascinantes porque nunca podemos escuchar los mismos toques superpuestos unos con otros de igual manera. Las otras tamboradas, digamos, en las que los toques son simultáneos, son mucho más ordenadas. Entonces se toca al toque de un clarín o una campana, todos los tambores rompen la hora y tocan. Incluso las procesiones, por ejemplo, de los coliblancos y colinegros, los toques que están incluidos dentro de las procesiones, más o menos hay unos toques predominantes que se escuchan más que otros, o como la procesión, como he dicho, del pregón de Alcañiz. Eso por un lado. En segundo lugar, voy a dar algunas pinceladas sobre los toques rituales. La asignatura pendiente hasta ahora era datar el origen de los toques. En Ellín en particular hemos estado trabajando muy duro sobre este tema y hemos encontrado
Bueno, en primer lugar, las primeras referencias de los tambores vinculadas con la ciudad de Ellín, antiguamente villa, son de 1569, las relaciones topográficas de Felipe II. Al final habla de la vinculación entre la milicia que se va a la guerra, de las alpujarras de Granada y los toques. Y hemos llegado a la conclusión, analizando documentos del siglo XVII, concretamente del doctor Cristóbal Lozano, un escritor famoso que nació en Ellín y fue capellán de la Capilla Nueva de los Reyes de Toledo, que los toques están vinculados con el ejército, con la infantería, con la milicia. El Reino de Murcia en su momento, en esta parte de España, las milicias estuvieron muy activas, que no vamos a entrar por qué, y hemos llegado a la conclusión de que uno de esos toques, que es el toque de llamar en caja a la milicia civil o a la tropa civil, lo hemos encontrado ni más ni menos que en México. Hemos estado en contacto con los mexicanos y los mexicanos efectivamente nos han dicho que es un toque muy antiguo, evidentemente es un toque militar, y de forma extraordinaria ese toque se ha quedado en Ellín y le hemos dado un nombre onomatopéyico, Racataplán, que hace referencia al sonido del toque. Ese es uno de los toques de Ellín que lo tenemos vinculado con el antiguo ejército de infantería y que, como comento, de forma extraordinaria en Ellín se ha mantenido. Hemos llegado a la conclusión, como hemos visto en otros pueblos de España, de que esos toques de origen militar, de las milicias concejiles, pasaron a las procesiones, eran las mismas personas que hacían los alardes, que tocaban en las milicias concejiles, que los tocaban esas mismas músicas en las procesiones de Semana Santa. Y de ahí, pues de forma extraordinaria, pues nos han llegado hasta nosotros. Invito a los demás pueblos del patrimonio a que investiguen sus orígenes. Nosotros estamos en ello, llevamos poco tiempo y tenemos de momento documentados 2 toques con seguridad. Son antiguos, el toque que hemos comentado que en él llamamos Racataplán o toque de llamada, y el toque de marcha, o que en Ellín llamamos el que me la han tentado. Ese toque en particular lo hemos encontrado prácticamente idéntico, hemos aplicado criterios musicológicos de estudio y lo hemos encontrado en la Guardia Suiza del Vaticano. Da las circunstancias de que los atambores, las grandes cajas de guerra, que son las que continuamos en la tradición tocando en nuestras Semanas Santas, fueron introducidas a finales del siglo XV por los suizos, los mismos que el Papa Julio II emplea para formar su guardia personal, 1506. Concretamente, la infantería española, que con casi toda seguridad utilizaría un toque muy similar al toque de llamada, si no es que es el mismo toque que nosotros usamos en Ellín, se crea en 1503 por orden del rey Fernando al capitán Gonzalo de Ayora. Por último, vamos a dar algunos datos referentes a los tambores. Aquí podemos ver expuestos, le damos las gracias a nuestros amigos, amigas de Muñomeros por haber traído tambores históricos del siglo XVII y de principios del siglo XVIII. Así eran los atambores o las cajas de atambores, como antiguamente se llamaban, en sus orígenes. En particular, aquí tenemos una pieza de 1604, la pueden ver ustedes, un tambor enorme. Este tambor se empleaba en una cofradía de Semana Santa. Es un tambor militar, pero que en 1604 es construido casi con toda su vida para la milicia, y en algún momento dado la cofradía de la Vera Cruz de Muñoveros lo compra y lo tenemos documentado como instrumento que se emplea en las procesiones a finales del siglo XVII. Es un elemento perdido. Nosotros tenemos los toques, pero no tenemos conservado ningún instrumento histórico anterior al siglo XIX. En el Museo de Ellín de la Semana Santa y del Tambor tenemos un tambor de muy finales del siglo XVIII, quizá a principios del siglo XIX, pero es lo único que tenemos. Y ya para terminar, les voy a dejar con mi compañero Pedro Navarro, que va a hacer una pequeña exposición sobre las artesanías de los tambores de los distintos pueblos de España. Para terminar, quiero darles las gracias y recordarles y les invitamos a que vean o asistan a alguna de nuestras tamboradas o tamborradas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se hace con tambores y, en particular y principalmente en el Bajo Aragón, también con bombos. Gracias por su atención.